Dios les bendiga. Bueno, los saludo en el nombre de Jesús, junto a mi esposa en esta noche, y pues le agradecemos mucho a Dios la oportunidad que nos da de estar frente a ustedes. Bueno, un tema muy bonito que Dios nos ha permitido desarrollar y no sé, uno se siente nervioso porque, decía la hermana, hay parejas que llevan muchos años y de verdad que los felicitamos. Creo que el matrimonio, cuando dura bastante, para uno bueno, nosotros tampoco es que llevamos muchos, ¿cuántos? Como ya se va a enojar, no mentira. Usted dígale a una mujer que uno no se acuerda de los aniversarios y bueno, empieza los problemas. No, ya vamos para 9, faltan 2 meses más o menos, 9 años. Y bueno, Dios nos ha ayudado muchísimo, de verdad que. No, y dice, bueno, Dios creó primero al hombre, pero pues primero las damas. Dios les bendiga. Felicito a todos por estar aquí, al Comité de Familia por esta hermosa programación. Quiero que me acompañen a leer en Génesis 22:18. El tema de hoy dice, un hogar proyectado al éxito. Amén. Y su palabra dice así, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Dándole un abrazo a su pareja se puede sentar. Bueno, ahí tiene la persona que usted eligió para usted, que usted oró por ella. Yo tenía una discusión con el Señor hasta hace pocos meses, porque yo encontré una carta que mi esposo le había hecho a Dios. Dicen, yo quiero una mujer delgada, pelinegra, pelilista, bueno, así. Yo decía, cumplo. Cuando llegó una característica que yo no cumplía, y decía que cantara. Y yo dije, bueno, ¿qué será? Hasta cuando hace pocos meses yo todavía seguía pensando en eso. Yo decía, mi esposo escribió que cantara. Cuando el Señor me dice, pero usted canta. Él no colocó que cantara bien. Y yo, sí. Por eso cuando pidan hay que pedir bien, amén. Bueno, aquí estamos viendo y estamos hablando de Abraham, sí. El Señor le hizo una promesa, como leía la hermana al inicio, le hizo una promesa de que en él iba a ser benditas todas las naciones de la tierra y que iba a ser padre de multitudes. Y Abraham de pronto conocía su situación, un hombre de más de 75 años. Sí, es como decir que mi abuelita ahorita va a tener un hijo. Yo diría, no, porque humanamente de pronto era imposible. Pero cuando el Señor dice algo, Él lo cumple. Y el Señor le cumplió. Bueno, para hablar de un hogar proyectado al éxito, debemos apropiarnos de las promesas de Dios. Sí, aquí queremos contar un testimonio. Cada culto de primicias para mí sigue siendo y eres muy importante, ¿sí? Y en cada culto esa promesa yo decía, Señor, la apropio, y así no la viera reflejada en el momento o al instante, porque uno a veces es muy inmediato, y yo soy muy impaciente. Yo decía, Señor, sigo creyendo, hasta cuando la vi cumplida, ¿sí? Pero hay que seguir creyendo en ese momento de escasez o en ese momento de abundancia. Yo recuerdo que a veces en los cultos decían, cuando tu nevera esté vacía, sigue creyendo, y yo a veces me miraba con mi esposo y decía, no tenemos ni nevera, ¿sí? Pero yo decía, sigo creyendo que esto pasará. Amén. Y nos pregábamos de sus promesas y decíamos, esto pasará. En este tema, amor, de un hogar proyectado al éxito, hay unas palabras claves y una de ellas es el éxito, ¿sí? ¿Qué es el éxito? Entonces, cuéntanos un poco qué es el éxito. Bueno, antes de contarles qué es el éxito, me he olvidado de saludar al comité de familia, qué pena. No, a veces se le pasan cositas, ¿no? Los hombres a veces somos volados en algunas cosas, y la bendición es que siempre tenemos una mujer a veces que nos recuerda y bueno, yo le digo a Dios que escuchaba el testimonio de mi hermano Fercho, de Dani,
siendo una pareja muy joven y de verdad con cosas tan maduras, ¿no? Y muchas veces la edad no marca de pronto lo que uno pueda aprender o abrirse para que Dios le enseñe, porque mi pastor siempre decía, uno tiene que tener hambre de aprender de la gente, de tener buenos referentes. Y también miramos como Steven, ¿no? Y uno a veces dice, uno ve las parejas y uno dice, y son como perfectos, pero no. Todos tenemos nuestras cosas, hay unas cosas que nos gustan, otras que no. Pues aunque ustedes vean a Fernanda, a ella no le gusta cocinar. Yo le dije que le iba. Sí, y de hecho mi suegro me dijo, no, vea mi hijo, ella no sabe cocinar. Suegro como queriéndome desmotivar, pero yo dije, no, tranquilo hermano Luis, yo soy un hombre de fe, yo sé que ella va a aprender, yo sé que ella aprende. Y no, hay que darle tiempo y cuando me casé los primeros meses asumía las consecuencias de haber dicho eso, pero bueno, sí, de verdad que estamos aquí. Y bueno, ¿qué es éxito, no? Un día le pregunté a un adolescente, ¿qué es el éxito? Dijo, no, el éxito es un almacén que está por la Panamericana derecho. Y uno a veces, esta palabra tiene mucho, bueno, es muy profunda, estudiar la palabra éxito como tal. Y recuerdo que en mi, digamos, como en mi pasión por el liderazgo, cuando llegué a la iglesia, y desde antes, siempre Dios me permitió ser líder donde estuve, en el colegio, el presidente del gobierno escolar, cuando era adolescente, donde me estaba rehabilitando, yo era un líder allá, y en todo lado Dios me dio esa oportunidad, hasta en el fútbol. Yo no era el capitán, pero era el líder, por lo bueno, ¿no? O sea, no, porque hablaba harto. Entonces, Dios, yo una vez quería definir muy bien el éxito, y la verdad los conceptos que leía a veces no me ayudaban como a definir en el liderazgo. Y hasta que el hermano Andrés Bedoya un día, era el presidente de jóvenes de nosotros, me regaló un libro en PDF que era Líder 360 grados, y después me dio otro, y eran de John Maxwell. Y me gustó mucho esa definición que decía, el éxito es conocer tu propósito en la vida, crecer para alcanzar su máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a los demás. Entonces me encantó esa definición porque la vi como muy integral, muy completa, ¿sí? Entonces, el éxito, no el almacén, ¿no? Sino el éxito como creyente, el éxito en el hogar, pues lo marcan ciertas cosas, porque digamos, yo he admirado a muchos líderes, trabajo en tecnología y digamos como Steve Jobs y personas muy exitosas. Digámoslo hablando, fue gracias a los celulares y la forma en que los usamos hoy en día es gracias a él, a las innovaciones que Steve Jobs trajo al mundo. Pero si usted lo ve como padre, véanse la película, un desastre, mal papá. Y entonces uno no tiene como esos referentes, pero como creyentes, el éxito debe ser algo como mucho más integral, ¿sí? Y el éxito en el hogar no solamente está marcado por el título o la profesión que yo he alcanzado, o las empresas, o el dinero que yo tengo en mi cuenta bancaria, sino que es algo mucho más profundo, más integral. Y somos medidos de esa manera. Entonces mi esposa pues les va a hablar un poco de unos niveles como el espiritual, el social, el económico y el personal. Bueno, en el nivel espiritual, sí es nuestra relación con Dios. Es muy importante nuestro éxito, bueno, aunque más adelante vamos a ver un mapa del éxito en el hogar. De ahí un versículo que dice, ¿de qué sirve que ganemos todo en esta tierra si al final perdemos nuestra alma? Sí. Y eso siempre lo he tenido muy claro, ¿sí? Porque con mi esposo hablamos que a veces hay personas que entran a la universidad y ya uno los ve descarriados, ¿sí? O que se montan un negocio y ya no vuelven porque pues no pueden cerrar porque si no se les acaba la empresa, ¿sí? O empiezan algo y ya su relación con Dios mengua tanto que ya se alejan del Señor. Pero yo digo que el principal éxito
es eso, o sea, que en la vida espiritual nosotros tengamos claro que nuestra relación con Dios es lo más importante, en la abundancia, en la escasez, en la prosperidad, alegres, tristes, contentos, en desiertos, sintiendo la presencia de Dios, no sintiéndola, ¿sí? Ahí es importante. En la parte social familiar, ¿sí? Impactar nuestra familia, ¿sí? A veces me gusta mucho el ejemplo que dice que hay personajes en la Biblia que ganaron muchas almas, pero hay uno que ganó su familia. Sí, yo digo, Señor, yo de pronto no gane muchas almas, pero yo quiero ganar mi familia. Así que con mi ejemplo, con mi testimonio, que uno vea también a su familia con misericordia, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, Señor, así sean las malas, pero tráelos como sea. Pero uno dice, Señor, recuerda a uno con misericordia, Señor, con lazos de amor, que lo vean a uno que, bueno, ser cristiano, lo ven a uno alegre, lo ven a uno próspero y digan, ay, yo quiero ser como esa persona. En lo económico, ¿sí? Que podamos suplir nuestras necesidades. Y hay un autor, Maslow, que tiene una pirámide de necesidades, ¿sí? Desde las básicas, comer, alimentarse, vestirse, hasta ya unas más grandes, ¿sí? Que nos brindan seguridad, reconocimiento, autorrealización. Pero todas estas esferas son importantes. Uno no puede decir, me gusta mucho un testimonio de un predicador, hermano Juan Carlos Soto, que él decía, yo todos los días ayunaba y buscaba la presencia de Dios, pero llegaba a mi casa y la negra ya me brava. Y él decía, ¿pero por qué? Pues con hambre, porque no trabajaba y no llevaba para el mercado. Entonces decía hasta que el Señor un día me dijo, no, ya deje aquí a ayunar y orar y váyase a trabajar. Sí, porque pues obvio, ¿sí? ¿Quién no va a estar bravo? Entonces todo debe ser integral, nuestra vida espiritual, nuestra vida económica, nuestra vida personal, también con el propósito, ¿no? El desarrollo personal. Algo que yo hablé con mi esposo antes de casarme fue, yo le dije, ¿tú qué esperas de una esposa? ¿Tú qué esperas? Porque ya me había llegado un mal ejemplo de alguien que se casaron muy jóvenes, ¿no? Y yo conocía a la muchacha. Y yo un día hablando con el muchacho le digo, bueno, ¿y esta persona cuándo entra a estudiar o qué planes tiene? Pues uno así todo emocionado. Cuando dice, no, ¿planes de qué? Si yo quiero es que cuando yo llegue ella me tenga la comida lista y esté la casa ordenada. Y yo digo, sí, pues ella puede hacer todo eso, pero ella quiere estudiar eso y lo otro. No, yo necesito es alguien que me tenga mi comida lista. Y yo, uy. Yo dije, no han hablado de eso. Entonces yo dije, no. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿tú qué esperas de una esposa? ¿No, amor? Y yo dije, bueno, vamos a ver qué me dice. Y me dice que espera lo mismo, hasta ahí llegó el amor. y yo le dije, no, yo quiero trabajar, a mí me gusta trabajar, me identifico con la hermana Marcela. Desde muy joven empecé, no por necesidad, sino porque en mi casa, bueno, mis papás siempre han trabajado fuera, ¿no? De la casa, entonces yo hacía la lista cuando mi mamá recibía el sueldo, diezmo, grano, galería, servicios, tal. Y una vez mi papá cumplía años, ¿no? Entonces no teníamos, y en la lista le colocamos regalo para papá. Él mismo dio para su regalo, y yo decía, no, eso no puede seguir así. Y yo dije, no, pues para las cosas, yo no va siendo preadolescente, adolescente, y empecé, me di cuenta que la gente me compraba, empecé vendiendo frutas, revistas, ropa en almacenes, bueno, empecé una vida activa en la parte de trabajo y me gustó porque tenía mi dinero, ¿sí? Que inclusive en la iglesia yo le decía, papá, hay un campamento, ¿me da permiso? Y él me decía, ¿cuánto cuesta? Yo le decía 100,000, 120, a veces costaban eso. Me decía, pero yo no tengo dinero. Yo le decía, no, solo necesito el permiso, la plata ya la tengo. Ah, bueno, vaya, me decía. Sí, y entonces, y para el estreno, bueno, muchas cosas en Dios que me empezó a hacer. Y por eso lo económico es importante, sí, pero con todas las otras esferas. Y lo más bonito es ser bendecidos para hacer bendición, sí. Que usted, Dios le da la oportunidad de un conocimiento o de tener algo, también bendecir a otros, sí, hay mucha necesidad y así también se siembra la semilla de Dios. Amén. Pasemos a la siguiente, gracias. Bueno, decía mi esposa,
todos estos niveles, nosotros preparamos algo, o sea, les iba a contar que lo que decía Vero, la verdad que los hogares todos son diferentes y cuando Vero me preguntó que yo qué quería, ¿no? Y yo siempre la mujer que soñaba era una mujer que le gustara leer, no sé, que pudiéramos hablar de muchos temas, que fuera inteligente, pues no estoy diciendo que las mujeres ahorita no van a meter en problemas, ¿no? Sino que fuera inteligente, que le gustara estudiar, pero también, como siempre tuve como ese ADN del emprendimiento, que le gustara trabajar. O sea, yo quería eso, quería alguien que le gustara eso. Entonces nunca me visualicé a mi esposa como una ama de casa, de hecho, más cocino yo. No me estoy quejando, ¿no? Sino que le estoy contando, o sea, más cocino yo. No, porque no ahora, usted estaba quejando allá, ¿no? No, mentira. Me dice, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, les comentaba que nosotros empezamos digamos, cuando ya nos enamoramos y nos casamos, antes tuvimos lo que hablaba el hermano Steven y también Dani y Fercho, y era esos acuerdos que uno tiene, ¿no? Entonces, uno de esos acuerdos era que mi esposa quería entrar a la universidad. Entonces, mi esposa se casó, yo le llevo 10 años, yo tenía 30 cuando me casé, y mi esposa tenía pues 20 años. Y a mí sí me decían, pero usted, ¿cómo se va a meter con esa peladita? Mire de tal hermana, me decían, que echara ojo para otro lado, pero uno ya enamorado, uno no echa reversa. Y también nos enamoramos en un campamento, no sé si sería el mismo, pero llegamos nosotros, ella era mi secretaria y yo miraba para otro lado y a mí no me gustaba, pues era muy delgada, no sé, hay cosas que no me gustaban. Y ella tampoco a mí, pues bajito, no, tampoco. Pero dijo, hay una canción pues del mundo que dice que cuando el amor llega así de esa manera, bríndele un aplauso al Señor. Cuando llega, llega y eso es lo bonito de la vida y de estar en Dios, enamorarse. Yo creo que todos tenemos muchas cosas que contar. Entonces, sucede que me casé y entramos en nuestras primeras crisis. Y estas crisis siempre nos cobijaban por un problema y era el problema económico, de manera muy fuerte, ¿sí? Muy mala economía. Entonces, de momentos de tener muchas dificultades, entonces yo cometí un error y no era como muy hábil para la parte de las finanzas y me empecé a endeudar muchísimo. Entonces, abrí un hueco y después abría otro para cerrar el otro y así. Y pues en parte, en algunas cosas, de hecho, creo que en un momento el pastor me tuvo que decir algo y de muy buena manera, eso sí, que me ayudó a crecer, porque ya estaba empezando a afectar mi testimonio y le doy gracias a Dios que siempre me ha gustado mantener un muy buen testimonio delante de Dios, delante de los hombres. Sé que no soy un testimonio, soy un gran testimonio de Dios, de donde Dios me sacó y eso me estaba afectando. Entonces la imagen de uno, ¿cómo es? No, pues no, ese man es mala paga. No le prestes porque él no paga. Cosas por el estilo. Entonces yo, en mis oraciones yo le decía, Señor, yo sé que yo la embarro y me meto en cosas porque las finanzas hay que saber administrar bien y no meterse en deudas que uno no tiene de pronto la capacidad. Hay deudas buenas y deudas malas, ¿sí? Entonces yo me metía en esas deudas malas que siempre tenía que estar trabajando y alcanzado para pagarla. Esas son las deudas malas. Una deuda buena, usted endeúdese para invertir en algo que le va a generar más capital. Esas son las buenas, ¿sí? Eso lo vine a aprender después de pegarme no sé cuántas descalabradas y caídas y de todo. Pero bueno, gracias a Dios. Y le pedí un consejo a alguien que no era el mayor referente en economía, no les voy a decir quién, pero me cogí una servilleta y lo que uno puede aprender a veces en una servilleta, ¿no? Estábamos tomándonos un jugo y cogí una servilleta y yo le dije, estoy azarado, es que tengo una deuda y no tengo plata para pagarla. No me aconsejó bien al principio,
La verdad me dijo, no, pues problema de ellos. ¿Y quién tiene la culpa? Me decía, pues la culpa la tiene el que le prestó y usted que fue a pedir prestado. Entonces, el problema es compartido. Pero la verdad yo, pues, no, ese consejo yo dije, no, como que estoy viviendo en el lugar equivocado. Pero después ya como que mejoró el ambiente y salió con una mejor y me enseñó me colocó este mapa aquí. Entonces dice, grábate, Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlqueselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Yo creo que los mejores consejos uno los encuentra en la palabra de Dios. Volvemos al mapa, porfa. Y es este mapa. Me decía, mira, tu hogar, ahí sí la sacó del estadio porque eso me marcó. Tu vida de pareja se basa en estos 3 principios que te voy a enseñar. Esta es una casa. Y entonces trazó el piso, perdón. Trazó el piso. Y dijo, el piso, el fundamento, tiene que ser Dios. No puedes mover eso. O sea, Dios es importante. Usted imagina una casa sin piso, el frío, ¿sí? De pronto te entra la humedad, bueno, ¿sí? Es difícil. Se puede caer si no tiene cimientos. Usted, bueno, los que saben más de construcción, no le haga vigas a una casa y verá que se le viene encima. Entonces se necesita porque el fundamento debe ser Dios. Después, las paredes son esa parte sentimental, la parte pasional, la parte sexual. Entonces dijo, eso tienes que alimentarlo. Y el pastor también nos había dicho en la charla prematrimonial y en las otras charlas que siempre nos colocaba, el amor hay que alimentarlo, hay que echarle agua porque usted no se puede volver como una lija con su esposa. Entonces decía, ay sí, cuando estaban de novios era que chupadera de trompa y ahora ni la volteé a mirar. Entonces, y me empecé a preocupar mucho por eso. Yo dije, no, yo tengo que siempre enamorar a mi esposa. Yo le echo piropo, ¿no? Sí, bonitos. No le van a decir, échenle un piropo ahorita, no. Pero, no, porque eso es entre ella y yo. Y va a salir en avivamiento esta noche acá entre parejas. Va a haber avivamiento. Ustedes saben que, no, dejémoslo ahí. Bueno, no hay menores de edad. Y de verdad que Dios, no podemos descuidar esa parte sentimental. Si una casa sin paredes, pues se le cae el techo encima, ¿sí? No puedes vivir. Entonces esa parte sentimental siempre hay que estarla alimentando. Por lo menos si su esposa, qué bonita estás hoy, ¿no? No le va a decir mentiras, o sea, dígale lo que es, ¿sí? También aprendí a no regalar, a no hacer regalos solamente en fechas especiales. Hágalo y verá cómo la va a sorprender. Porque uno solo es que el cumpleaños, que el día, no. Entonces mi esposa, hace que días bueno, nosotros antes no teníamos, yo me acuerdo que en esas crisis económicas cuando arrancamos, yo estaba muy frustrado porque no podía pagarle la universidad a mi esposa. Y la empresa estaba ya a punto de quebrar. Me sostenían algunos clientecitos que a veces me salían. Y recuerdo que me salió un mantenimiento de un computador y para nosotros era como un bálsamo. Vamos a comer tamal hoy. Bueno, son cosas que vivimos al principio. Pero entonces, en la parte sentimental y arriba está la parte económica, el techo. Entonces, si nosotros nos enfocamos en este mapa del éxito en el hogar, lo que es Dios, que debe ser inamovible, lo que es la parte afectiva, ¿sí? Dele un regalo a su esposa en un día que no sea ninguna fecha, de nada, o sea, ni cumpleaños, nada. Y verá cómo la tiene ahí cerquita, que eso. Pero hágalo, ¿no? Pero pues toca hacerlo. Y le aseguro que lo que se viene es bueno. Es muy bueno. Entonces, la parte económica, me encontré con algunos hogares que fracasaban y
y eso a uno le dolía, porque uno decía, bueno, ¿y por qué se casaron y de pronto ahora se la pasan peleando o ahora están pasando? Y sucede que tenía un amigo que perdió el hogar porque se metió en su cabeza, bueno, el que dice la Biblia, el que es ministro, ¿sí? El que es pastor vive del evangelio y el evangelio mismo lo sostiene, pero el que no ha tenido un llamado de eso tiene que trabajar. Y este personaje se metió en la cabeza, no, yo quiero servir a Dios con todo, y cuando miró, se separaron. Y entonces yo miraba esos casos y yo decía, y oraba mucho a Dios. Yo le decía, me acogí una familia, la familia de mi esposa me quiere muchísimo, y me acogí una familia, y mi suegro me dice que me quiere como un hijo, y pues uno que le diga al suegro así, uno va bien. Pero yo no quería defraudarlos, o sea que me llevé una niña criada en el evangelio toda la vida, que no le había faltado en su casa nada, y que, disculpen la expresión, uno fuera a salir con un chorrero de babas, ¿no? Como se dice cotidianamente. Entonces empezamos a mirar y empezamos con mi esposa a ordenar mucho lo que es la fidelidad a Dios, ordenarla de una manera pero seria, o sea, tomarse el lugar de que si uno está fallando en algo con Dios, pues empezar a corregirlo, porque Dios está dispuesto a bendecirlo, pero de pronto tus acciones no permiten que llegue esa bendición. Entonces por eso se le enreda a uno un poco la bendición. Este mapa, le puedo asegurar que si uno le coloca mucha atención, garantiza que en su hogar haya éxito. A nosotros nos ayudó fijarnos en esos puntos, que primero esté Dios, que no se pierda esa parte afectiva, tanto con los hijos, los que ya lo tienen, ¿no? ¿Sí? O que uno no solamente llegó el hijo y idolatra a los hijos y a la esposa. No, eso tiene que ser, el varón de Dios tiene que ser repartido tanto a su esposa y a sus hijos. Pero esa parte importante, económica, y tenemos una anécdota. Así, en la economía, en estos días veníamos con mi hijo a la dominical y pues yo siempre le traigo cositas para que juegue ahí en la silla y pues no ande corriendo por la iglesia, ¿no? ¿Lo han visto? Y en estos días el pastor dijo un versículo, el que no trabaje, que no coma, ¿no? Y estaba hablando de ese tema en la dominical, bueno. Y yo ya llegamos a la casa, le dije, amor, la comida, David, venga a comer. Entonces David me mira y me dice, mamá, el que no trabaja, que no coma, me dijo. Yo quiero trabajar, me dijo. Entonces yo le dije, sí, amor, tú vas a trabajar. Sí. Y él nos ve porque, bueno, nosotros trabajamos frente a un computador todo el día allí. Y él un día se sentó en la sillita y dice, mamá, voy a trabajar. Y empezó a teclear el computador. Y yo digo, mi amor, ya. No, mami, quiero trabajar un poquito más. Y siguió tecleando las teclitas del computador. Y yo decía, qué bonito que él tenga ese... Para tener algo hay que trabajar, ¿sí? Yo le digo, amor, el dinero se consigue trabajando, ¿sí? Y qué bendición, en la palabra del Señor dice, el que no provee para su casa, ha negado la fe. Y también dice la palabra del Señor, la mano diligente enriquece, ¿sí? Mas la negligente empobrece, ¿sí? Yo conozco a algunos que me dicen, no prospero, pero uno les manda a alguien recomendado, ve, ¿lo llamaste? Un mes después, ay, no, yo me olvidé. A los 2 meses, ve, ¿lo llamaste? No le he escrito, ahora le escribo. Entonces, mire que la mano diligente, y yo le he dicho al Señor en todo, yo le digo, Señor, en su servicio, en el trabajo, en la universidad, en donde Dios me ha permitido estar, digo, Señor, ayúdeme a ser diligente, ¿sí? Que diga, Verónica, haga esto, yo ya lo he hecho y he hecho más. Porque la palabra del Señor también dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer, hicimos, ¿sí? Y uno debe hacer un poquito más siempre, ¿sí? Si usted en su trabajo, si usted ya tiene un negocio, una empresa, ese plus adicional es el que hace la diferencia en muchas cosas. Y bueno, amor, sigue un tema muy, muy bonito y es
la proyección, ¿sí? Ya hablamos del éxito, pero ¿qué es la proyección? Y de muchos significados que también tiene la proyección, hemos creado uno con mi esposo, uno que nos gustó mucho y dice: proyección es hacer una estima del potencial, ¿sí? O del alcance. Aquí para que los hombres me entiendan, cuando ustedes ven un jugador nuevo y dicen, tiene un potencial, vale tanto ese jugador, ¿sí? Porque lo ven y dicen, no, eso con más entreno, con más horas, eso mejor dicho va a ser el goleador del mundial o va a ser, ¿sí? Es eso, estimar el potencial, ¿sí? A veces uno ve el potencial en los demás, pero uno le dice, bueno, ¿y cuál es tu talento? ¿Qué te gusta hacer? ¿Y en qué eres bueno? ¿Sí? No, nosotros mire que la Biblia dice que al menos un talento tenemos, ¿sí? Hay unos que ese talento lo multiplican y lo convierten en un don y es una bendición, pero otros ese talento lo esconden, no, ¿sí? Debemos hacer una estimación de ese potencial individualmente, qué cualidades, qué talentos, qué dones tenemos y en nuestro hogar también, juntos, ¿sí? Esa pareja explosiva, bueno, juntos hasta dónde podemos llegar. Carlos dijo, yo programo y usted vende. Yo le dije, listo, ¿sí? Y es eso, estimar ese potencial que tenemos, pero empleando un enfoque, ¿sí? Y algo que el Señor nos decía en esta semana y que queremos compartírselo, el Señor nos decía, enfóquese, enfóquese. Y nosotros hemos tenido que decir no a muchos buenos negocios que se nos han presentado por enfocarnos, ¿sí? Enfocarnos en la empresa, enfocarnos en el producto que tenemos económicamente, también. Y ese enfoque con un plan para conseguir lo propuesto, ¿sí? No es solamente con la fe decir, ay, yo quiero una casa y todos los días orar, Señor, dame una casa, Señor, dame una casa, sino que el Señor dice, listo, bueno, haga una estimación, ¿sí? Esa estimación es, bueno, ¿usted con qué recursos cuenta? ¿Sí? Entonces dice, bueno, yo podría ahorrar mensualmente esto, ¿sí? Bueno, entonces juntos, ¿cuánto podría ahorrar su esposo? Esto, entonces juntos ya tenemos esto, ¿sí? Un enfoque, bueno, nos vamos a enfocar en conseguir esa casa y con un plan, ¿sí? ¿Cuál es ese plan que usted tiene? Porque es como la fe, pero la fe sin obras es muerta, ¿sí? Usted dice, yo quiero empezar un negocio. Bueno, ¿cuál negocio? ¿Cuánto le cuesta ese negocio? ¿Cuánto tiene que invertir? ¿Sí? ¿En qué se va a enfocar? Y aquí queremos llegar a unas preguntas importantes, ¿no, amor? Bueno, aquí hay una frase muy bonita que dice, Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar, sino nos hubiera dado la capacidad de convertir esos sueños en realidad. Aquí les estamos hablando, dos personas que nos casamos, no teníamos nevera, ni siquiera cama, porque era mi cama de 15 años, que ya la cambiamos hace pocos años atrás, y empezamos con nada, ¿sí? Empezamos juntos con una empresa en quiebra, con muchas deudas, tomando muchas malas decisiones, pero hoy en día, por la gracia de Dios, hemos podido ordenar muchas cosas. Y un día, parados frente a un concesionario de automóviles, porque necesitábamos vender el producto de la empresa y no teníamos transporte, un día parados al frente de ese concesionario, no dijimos una sola palabra, solo los dos nos cogimos de la mano y suspiramos y decíamos, Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo será que vamos a tener un vehículo? Y fue como ese suspiro, decir, bueno, al mes estábamos saliendo con ese carro de ese concesionario. Y las bendiciones de Dios han sido muchas. En cada programa que Dios nos ha permitido estar con la empresa, que hoy ya no solamente está a nivel regional, sino que llegó una pandemia y lo que muchos pensábamos que nos iba a acabar fue una bendición para nosotros totalmente. Esa pandemia de estar solo en el suroccidente nos llevó a expandirnos a nivel nacional con la empresa. Y que hoy estemos pensando estar en nivel internacional.
Pero yo le decía a mi esposo, ¿qué ha sido eso? Colocar a Dios de primero, ordenar muchas cosas. Y que no solamente nos casamos con el sueño de mi esposo, con mi sueño, sino que los dos velamos porque los sueños de ambos. Él decía, amor, ¿cuándo será que te voy a pagar la universidad? Y un día en oración yo le decía, Señor, ¿cuándo será que yo voy a entrar a estudiar? Y en menos de un mes yo ya estaba en el primer semestre de psicología. Y hace un mes me gradué de psicóloga. Y todo eso se lo debemos al Señor. Amén, amor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Sí, es hablar de esos temas del éxito. De verdad que yo sé y siento de parte de Dios esta noche que cuando les decía tenemos mucho que contarles de hablar de emprendimiento, de pronto de no tener, de pasar a tener, de creerle a Jesús. Porque no, mi pastor siempre me ha enseñado de que no hay nadie más especial sobre esta tierra sino sus hijos, que merezcan ser bendecidos. Y yo perseguía esas bendiciones, pero las veía muy lejos, y era que mis hechos a veces no estaban proyectándose hacia donde Dios quería, ¿sí? Entonces, lo que hablaba mi esposa ahorita, esta semana hicimos oficial, nosotros somos la única empresa del suroccidente en pertenecer a una de las aceleradoras, a la mejor aceleradora del mundo en empresas de tecnología en educación, que es AWS EdStar. Y esta aceleradora nos buscó a nosotros para ser parte. Bueno, tuvimos que pasar unos filtros, y hoy en día yo puedo decirlo con orgullo, pero de ese orgullo cristiano que no hace daño, sino que reconoce que Dios debe estar en todos los asuntos de nuestro hogar, desde los económicos, desde nuestra misma sexualidad hasta donde lo podamos elevar. Porque si está Dios metido en todos nuestros asuntos, yo sé que eso es lo que nos puede garantizar tener un hogar exitoso en el Señor. Si a uno le preguntan, podemos hablarles muchas cosas de emprendimiento, de arrancar un negocio, de pensar en eso, de ordenar cosas. Y lo hemos hecho en otros contextos con mi esposa. Pero sí hay que proyectarse y hay que hablar a veces muy claro con Dios qué es lo que nosotros queremos. Yo buscaba socios, y cuando se acababa la plata se iban y me dejaban metido en un poco de problemas. Y vea, mi mejor socia está aquí hoy en día y es fiel, no se ha ido cuando hay y cuando no hay, y no tiene de otra, dice por allá. Bueno, bendito Dios por eso. Quiero que sigamos con la siguiente diapositiva. Mire, en la proyección, entonces hay un versículo que me gustaría que lo enfocaras, y este versículo dice: y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte, de invención y de bordado azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Dios capacita. Si nuestras habilidades para tener un negocio o para algo donde de pronto nosotros estamos fallando, pues no son suficientes, yo creo que Dios tiene el poder para capacitarnos, ¿sí? Entonces, nosotros, gracias a Dios, en nuestra empresa hay 11 hogares que dependen de sueldos y que nosotros les proveemos, trabajan con nosotros. Ahorita queremos ampliar y queremos hacer una misión a Perú. Y le decía a mi esposa, todo ha sido proyectarnos en Dios, todo ha sido proyectarnos en Dios. Y cuando uno se quiere proyectar en Dios, primeramente tiene que tener esa convicción de que Él lo está ayudando. Porque a veces muchos de los problemas en el hogar pueden surgir por la economía, por problemas económicos, ¿sí?
como decía Verónica hace rato, la negra Yamile oraba, y claro, Juan Carlos Soto era ayune y vigile y ore, pero mire, yo soy un hombre de fe, pero la fe sin obras en sí está muerta, ¿sí? La fe, decía una frase anónima, cada vez que le digo a esta montaña muévete y vete al mar, siempre miro una pica en la mano que tengo para trabajar. Entonces, el hombre de Dios debe ser un buen administrador de esa fe y de también moverse. Recuerdo que me casé con mi esposa y el primer mes vivimos en la iglesia central y salimos después a pagar un arrendo un poco alto en el Valencia y no teníamos para pagarlo. Y me volví a estresar, pues, yo no sabía qué hacer. Y me dice mi esposa, no, pues, vendamos tamales. Creo que los compramos a mi hermana, ¿no? Los comprábamos a 1,000 y los vendíamos a 2,000. Sí, ¿cierto, mi hermana? Le comprábamos tamalitos, ¿no? Gloria a Dios. Y es que la gente muchas veces dice, no, es que no hay nada que hacer. Reprenda a su esposo donde salga eso, póngalo a hacer algo. Así sea en la casa, a barrer, cuando no hay trabajo. Porque el hombre de Dios debe ser diligente, muy diligente, ¿sí? Y que uno no se le vaya a acabar su hogar por de pronto no tener en cuenta eso. Porque ¿qué le da seguridad a una esposa? Y mi esposa me decía, a mí me da seguridad andar con usted, me da seguridad. Pero muchas veces la gente y los chicos no se casan en la iglesia porque los chicos solo no trabajan. Y qué pena decirlo así, pero en la enseñanza, que también en nuestro hogar inculquemos esa cultura de trabajar. Mire, en los Estados Unidos yo miraba la otra vez la hija de Obama trabajando en un restaurante. La hija del presidente de los Estados Unidos, ¿qué necesidad tenía de trabajar en un restaurante? Pero ellos por cultura, en las vacaciones, sea rico, pobre, como sea, mandan a sus hijos a trabajar y los hijos buscan ese trabajo. Y es un país que lo sostiene también la palabra de Dios y han entendido que es necesario trabajar. Como dijo Picasso, ¿sí? Que la inspiración nos coja trabajando. A veces, porque Dios nos llamó personas desocupadas. El Señor, incluso algunos los cogió trabajando, ¿no? Pescando. Entonces, qué bonito que esa convicción, que esas metas, que todo eso que planifiquemos, que esos proyectos, que esos recursos que Dios nos ha dado, los enfoquemos siempre en que si no tenemos la capacidad, Dios nos la da, pero que Él nos coja trabajando también cuando llegue. ¿Sí? Amén. Entonces va a decir, no, nos invitaron hoy en la enseñanza a trabajar. Sí, sigamos proyectándonos para un mejor año. Qué bonito. Nosotros con mi esposa queremos hacerle una invitación a las parejas acá. Mire, a todos les ha tocado diferente. Marce me decía, a mí me tocó asumir el rol de no sé qué. A todos nos tocó asumir roles diferentes a veces en nuestro matrimonio. Pero no quiere decir que el rol que de pronto hemos asumido ahorita sea, hoy en día uno se casa y no se casa prácticamente con una ama de casa, porque las mujeres hoy en día trabajan, estudian. A mi esposa le tocó trabajar, estudiar, ser mamá, y a veces yo la veía estresada. Cuando la veía así, pues le compraba un vestido, un bolso. Ella se estresaba. Nosotros no teníamos yo no tenía para comprarle vestido a mi esposa y siempre andaba con los mismos, y yo también, ya uno como que le empieza como a desteñir y a atizar un poquito el pantalón de estar sentado en la iglesia. Y en estos días pues fue del grado, ¿no? Entonces me dijo, amor, me gusta este vestido de una empresa de Medellín. Yo le dije, no, pues pídelo, amor. Dijo, no, es que también me gusta este. Y este también, mira. Y este, me tocó comprarle 4. Y nos gozábamos en eso, porque hemos pasado el proceso. Y Juan Pablo hablaba de eso. Qué rico vivir el proceso, pero qué rico también no dejar de soñar en Dios. Amén. Ahí en lo que habla mi esposo de soñar,
y es, ¿cuáles metas tienen ustedes en el hogar? Si quiero que nos hagamos esas preguntas hoy es, ¿cuáles son esas metas? ¿Es la casa? ¿Es el carro? ¿Es otro hijo? ¿Es...? Nosotros no. Sí, ¿qué metas tenemos? ¿Sí? ¿Qué metas? Que usted diga, bueno, yo me proyecto ya tener mi casa, mi carro, o mi esposa quiere estudiar esta carrera, o mi esposo, ¿sí? O nuestros hijos, bueno, porque también son parte del hogar. Y que usted pueda ver, entonces, ahora la otra pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a conseguirlas? ¿Sí? Que usted haga un plan, usted diga, bueno, vamos a ahorrar, vamos a invertir en esto, o vamos a hacer aquello, sí, que usted establezca un plan. Y que usted pueda también ver esos recursos, ¿sí? Los recursos con los que usted cuenta, que usted diga, bueno, yo sé vender, o yo sé trabajar, o yo sé hacer esto, este es mi talento, y por ahí entonces contamos con ese recurso. Pero si usted dice, bueno, yo sí como que para los negocios me he metido y me han dado en la cabeza, aquí tenemos un banco celestial, ¿sí? Y me gustaba mucho cuando estábamos preparando esta enseñanza, porque decía, si usted no tiene sabiduría, pídala a Dios que Él la da, ¿sí? Si usted dice, yo como que no tengo inteligencia para eso, porque es que no, me ha ido, algo que yo les cuento un testimonio, es cuando yo entré a la universidad, como dice mi esposo, duro, porque yo trabajaba todo el día, estudiaba hasta las 10, llegaba a la casa a ver el niño, a acostarlo como a las 12, 1, empezaba a hacer trabajo, levantarme temprano, trabajar, bueno, era muy duro. Y casi no me quedaba tiempo para estudiar. Entonces yo leía en Salmos que el Señor daba inteligencia, y yo, todas mis oraciones, yo, Señor, dame inteligencia, Dios mío, dame tu inteligencia. Y yo colocaba mucha atención en las clases, yo decía que no tenga que repasar, yo mucha atención, preguntaba, anotaba, bueno. Y cuando había exámenes, yo lo máximo que podía llegar a estudiar era 15 minutos, 20 minutos antes del examen. Cuando yo llegaba me encontraba compañeras que habían estado ahí todo el día, desde la mañana, y yo decía, no está, y yo decía, no, el examen está durísimo, son muchos temas, y yo decía, Dios mío, bueno, en tus manos, y yo estudiaba mis apuntes y eso. Cuando la profesora entregaba la evaluación, Verónica, 4.8, 4.9, a veces 5, y mis compañeras, yo decía, ¿cómo te fue? 4, 4.3, 4.5, y yo me gozaba en Dios porque yo decía, yo ahí no, porque yo sabía que iban a decir, esta que no estudió nada iba a sacar más que yo. Y había sí, a veces esa cierta envidia porque yo la sentía, ¿y tú cuánto sacaste? Y yo, no, mañana te muestro, así yo a veces evitaba mostrarles. Pero yo decía, el Señor es muy bueno, porque no es por mis capacidades, no es por mis fuerzas, sino porque Él es muy bueno. Entonces, si usted no tiene algo, si usted dice, yo no tengo disciplina para un negocio, o yo no tengo disciplina para entrar a estudiar, o para esta meta que me voy a proponer en mi hogar, pídasela a Dios. Si usted dice, a mí me hace falta esto, o estas son mis debilidades, colóquelas en las manos de Dios. Si nosotros tenemos un banco celestial, y ahí hay una cantidad de promesas, que cuando nos muramos no se vayan a quedar ahí, porque usted nunca las reclamó, usted nunca las pidió, sino que me estaba leyendo un libro que decía, y trata de alcanzar uno el máximo potencial, y decía, que cuando usted llegue a viejito, arrugadito, usted diga, me esforcé, lloré, la di toda, me equivoqué, pero me volví a levantar, pero usted diga, al final conseguí y logré lo que quería, ¿sí? A veces no empezamos algo porque decimos, ¿y qué tal que me equivoco? ¿Y qué tal que me tumben? ¿Y qué tal que me vaya mal? El que creó el bombillo no lo hubiera creado si no se hubiera equivocado muchísimas veces, porque sé que son más de 600 veces que intentó hacerlo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, y yo quiero que estemos en pie para unos versículos que vienen. Y dice la palabra del Señor, yo sé los planes que tengo, ¿sí? Dice el anterior, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo, ¿sí? Me gusta hasta el final porque el Señor dice planes, ¿sí? Y el Señor nos invita a eso, a un plan. Cuando Él le dijo a Noé, construye el arca, no le dijo, mire cómo construye el arca. El Señor le dijo de qué madera, de qué medidas, en qué tiempo,
qué animales debían entrar, cuántos debían entrar, qué debía hacer. Porque Dios no juega a los dados con nuestra vida ni con nuestro hogar. Él no dijo, a Carlos Molano le tocó Verónica, a Dani le tocó Fercho, ¿sí? No, el Señor ya tenía un plan, y si usted y yo estamos hoy aquí, es porque el Señor ya lo tiene escrito. Él dice, se van a unir y van a ser de bendición, no solamente para ustedes, sino para otros, que podamos ser referentes, que digan, ese hogar de cristianos sí es bonito, ese hogar de cristianos, mire cómo se tratan, mire cómo a él le importan los sueños de la esposa, mire cómo que cuando se equivocan se piden perdón, mire cómo luchan por ese sueño que tienen, ¿sí? Y el Señor hoy le recuerdan, yo tengo un plan con ustedes. Si ya lo tracé, ya lo escribí y es de bienestar. Si a veces hay vicisitudes, las van a ver como en todo proyecto. Van a haber bajadas, pero también van a haber subidas. Y debemos creer en Dios y tener fe de que el futuro va a ser un futuro lleno de esperanza. Porque el Señor le dice hoy a usted que Él lo afirma. Amén. Gloria a Dios. Quiero que tome a su esposa de la mano y queremos hacerles esta invitación. Faltan pocos meses de pronto para acabarse este año, si el Señor no ha venido, y sé que todos como parejas tenemos sueños, tenemos anhelos. Pueden ser cosas espirituales, pueden ser tener a nuestros hijos aquí en la iglesia, ¿sí? Pueden ser conseguir la casa, conseguir el carro. Pueden ser cosas aún más grandes que esas. No se case con ningún paradigma. Primero va a la casa, después no. Dios nos enseñará, porque somos parejas diferentes, con estilos de vida diferentes, con una mentalidad diferente. Pero hay algo en común. Dios nos ha dejado una herramienta y es la fe. Qué hermoso que este año nosotros como pareja, usted pudiera tomar y proyectarse. Queremos hacer un ejercicio con todos ustedes. Pasa al siguiente versículo, al siguiente. Y miren, Génesis 1:28 dice así: y les dijo esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Dios nos puso por cabeza y no por cola. Y quiero que le digamos a Dios y que presente su hogar. El éxito no radica en la cuenta bancaria, pero el dinero sí es importante. El éxito tampoco radica simplemente en quererse, porque de amor no se vive. Pero sí es importante amar a su pareja. El éxito no radica en espiritualizar todos los asuntos de su hogar, pero sí es necesario que tengamos un buen clima espiritual en nuestro hogar. Quiero que levante sus manos y le diga: Señor, delante de tu presencia, Señor, estamos esta noche. No sé cuál es tu proyección con tu hogar, pero puedo decirle que Dios es muy bueno. Conoces todas las razones de nuestro corazón, conoce los sentimientos de nuestros hijos, conoce el futuro que les espera. ¿Y por qué hoy no presentamos nuestros hogares y le decimos: Señor Jesús, delante de tu presencia está mi hogar, Dios mío, está mi casa, está mi familia, está el matrimonio que tú me diste, Señor, está mi esposa, están aún hasta estas necesidades que tenemos, Señor. De pronto una situación difícil, pero Señor, somos exitosos porque nuestro éxito lo garantizan tus promesas, lo garantiza nuestra fe, Señor, delante de ti, Dios mío. Por lo que sus proyecciones, bendícenos, Señor, bendícenos con abundancia, bendícenos con sabiduría, bendícenos con inteligencia,
Bendícenos, Señor, derramando espíritu de oración en nuestro hogar para conquistar lo que ni siquiera logramos imaginar, Dios mío. Que tu bendición abarque tanto, Señor, que sea de bendición para otras personas. En el nombre de Jesús declaramos que todas las promesas de Dios son para nosotros, para los que te creemos, para los que te amamos, para los que te servimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaramos esta noche bendiciones y bendiciones en abundancia, aleluya, en abundancia. Bendice mi hogar, dile Jesús, bendice mi vida, bendice mis hijos, bendice mi tierra, bendice lo que me has dado, bendice mi empresa, bendice aún, Señor, lo que hablamos con mi esposa, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Y por qué no le brindas un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Si les gustó este video, pueden suscribirse a este canal de IPUC Solidaridad Popayán en YouTube. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. Soli es tu casa, nuestra casa.